Ya. Buenas tardes, profesora Coraida, doctora Zulay, ¿cómo están? Bienvenidos al seminario, a Investigación uno. Todos bienvenidos. Gracias, Rosemary, Estamos desde aquí, por aquí, acá- a pesar de las dificultades. estamos aquí acompañados con la profesora Nancy Montedios y mi persona. Todavía faltan participantes, nada más veo dos conectados. Bien, no sé si esperamos un poquito, creo que es lo ideal esperar un poquito para ver si puede entrar un número mayor, considerando que el grupo es numeroso. Vamos a esperar 5 minutos, voy a pasar la asistencia por el grupo de WhatsApp. Le envié el correo, licenciada Rosemary. Sí, ya lo recibí, ya lo tengo aquí. Perfecto. Aló. Bueno, mira, la cosa que llegó y compañero que pasó con el señor. Hable ajá, de detener la grabación, de modo que la iniciemos cuando ya vamos a dar. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, doctora Zuleika Glaferro. Muy complacida de verla con nosotros y gracias por estar. Hola Nancy, hola Rosmary, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Coraida? Un saludo a los doctores quienes esta tarde nos encontramos para oír el webinar número 3 para la tercera entrega. Em, ¿Tú tienes la presentación, Rosmary? Sí, tengo la presentación, ya las voy a compartir. Ok, por favor. Bueno, el encuentro de esta tarde es un poco para hacer un recuento de la actividad que entregaron previa a esta, de la actividad número 2, cómo fueron evaluados y cuáles son los requerimientos para hacer la entrega número 3, de modo que ya vamos cerrando nuestro trabajo investigativo y preparándonos para la defensa y presentación. Hemos revisado junto con la doctora Tagliaferro, hemos revisado los trabajos. No, esa no, la primerita, donde hablamos. No, hay otra anterior a esa. Bueno, hay otra, esta. ¿No la tiene? Tengo otra que Esa es dice, la que usted envió, doctor. Dice avance de segunda entrega. No, pero no importa. Esa es la que usted envió, doctora. sí, tengo ¿Perdón? el seminario web 3. Bueno, bueno, no importa. Nosotros esta tarde vamos a hacer un recuento de la actividad que realizaron ustedes en la segunda entrega y cómo podemos mejorar o cómo podemos ir avanzando de modo que sean lo más exitoso posible en la entrega final. Ok. Eh, de los 22 participantes que están registrados en el curso, eh, todos subieron al aula como debía ser su trabajo.
excepto uno que le envió a Seyun por retraso en la entrega. Em, Gracias a Dios todos lo enviaron en formato Word, excepto uno que solamente uno que lo envió en PDF, que le hemos insistido mucho que solicitamos que lo envíen en Word para poder hacer las correcciones sobre el trabajo mío. Pero una gran mayoría lo entregó en formato Word. Por allí fueron cumpliendo parte de las instrucciones. Hubo dos participantes que no hicieron la primera entrega, pero hicieron la segunda entrega. Lo recibimos y hicimos la corrección de esa segunda entrega, aun cuando no habían hecho la primera. Las calificaciones oscilaron entre 2,5 puntos y 9,75 sobre 10. Nosotros conversamos y decimos, si hay estudiantes que alcanzaron una nota de 9,75, otros de 9,50, significa que las instrucciones, la rúbrica y la temática que se abordó estaba clara. Ajá. Las calificaciones tuvieron apenas 6 participantes que obtuvieron menos de 5 puntos. Y entre 5 y 7 estuvieron 7 participantes. Nosotros invitamos de manera muy cordial a aquellos participantes que no lograron llegar a 5 puntos, que hagan su mayor esfuerzo para alcanzar la nota que esperamos, de modo que puedan aprobar. Nosotros hasta ahora llevamos 2 entregas. Hicimos una primera entrega donde evaluamos la portada con título, objetivo y esbozo de la metodología. Allí tuvieron un puntaje. En la segunda entrega que hicieron, que ya se les hizo las correcciones, trabajaron con la portada, título, autor, lugar, fecha, y fue, por supuesto, corregido según la rúbrica que está colgada en el aula. Redactaron los objetivos generales y los objetivos específicos, que son los que le van a marcar la vía o el camino para orientar su investigación. Entregaron una introducción que siempre hemos sugerido que no hagan copias textuales, que las hagan con las referencias como debe ser, asentándola y atendiendo a la norma APA. En la segunda entrega también colocaron el método y colocaron la referencia. ¿Okay? En la tercera entrega ya vamos a explicarle cuál es el aspecto que van a agregarle a esas 2 entregas previas que trae, que es el desarrollo, pero ya con el apoyo de la doctora Tagliaferro vamos a trabajar todo lo que es cómo van a hacer el desarrollo de esa última parte. Que es muy importante que ustedes consideren antes de realizar las últimas entregas. Primero que todo, tienen que eliminar los comentarios previos que se le hacen al margen de su trabajo y seguir las indicaciones. Si se les dijo, eliminar este párrafo porque no hay congruencia entre ellos, o colocar un encabezador o colocar un enlace entre párrafo y párrafo, hacen la corrección y borran ese comentario que se les hizo al margen. Por supuesto, insistimos en que continúan, cumplan las instrucciones, cumplan el formato o trabajen sobre el formato que le hemos colocado en el aula, que eso les facilita, le da más fluidez al trabajo que ustedes están haciendo y no le hagan modificaciones, porque eso se lo desconfigura y no logran alcanzar la calificación que está establecida con el uso de ese formato. Por supuesto, en la introducción deben eliminar las copias textuales. Siempre le hemos dicho que el incumplimiento de esta sugerencia que va a implicar que nosotros no corrijamos ese trabajo porque son copias textuales, pues, manejamos mucho la parte ética en cualquier trabajo pues, que hagamos. Ok. Hay un cronograma de entrega, que eso es lo que nos permite no retrasar
las fechas y estar postergando la finalización de este seminario. Entonces, eh, antes de hacer su entrega, que ustedes revisan sus rúbricas, revisan la fecha tope de envío, chequean y ustedes hacen una autoevaluación, de modo que aseguren que ustedes están cumpliendo con todo lo que se les está exigiendo en esa tercera entrega. Em, Hasta ahora hemos cumplido 2 entregas. Ya una vez que la doctora mm, tenga bien de explicarle a detalle todo lo que se refiere al desarrollo de la entrega tercera, ustedes eh, les vamos a indicar las fechas. Allí está sin fecha. La primera está concluida, la segunda entrega está concluida. La tercera entrega hay una fecha pautada que fue el 13 de abril. Vamos a ver cómo la trabajan, porque lo ideal es que, como les digo, cumplamos fijamente esa fecha, de modo que dé oportunidad de corregir y entregarla con tiempo. Por supuesto que de eso va a depender la defensa de la entrega final y la defensa de su trabajo de investigación. Por lo tanto, esa fecha la vamos a definir a posteriori. Insistimos, por favor, cumplan las normas, cumplan la rúbrica. La intención de nosotros es que ustedes hagan un trabajo bien preciso, claro, y que puedan lograr la certificación. Recuerde que ese es un requisito indispensable para poder certificarse en el diplomado. No sé si tienen alguna pregunta al respecto con, que tenga que ver con la segunda entrega, alguna duda. No, ya eso lo explicamos. Eliminar los comentarios previos. Bueno, doctora Tagliaferro, vamos a explicar todo lo que se refiere a a la tercera entrega, por favor. Muy bien. Bueno, considerando lo que usted planteó en este momento, doctora, es muy importante considerar esos aspectos que usted comenta, sobre todo porque usted comentó que habían dos personas con muy baja nota, creo con 2 puntos o 2,5 sobre 10 que valía el documento, o que tenía como nota asignada el documento. Sin embargo, según lo que usted conversaba conmigo, esas personas no habían entregado, no habían hecho la primera entrega. Entonces, claro, no, posiblemente las notas tan bajas fueron porque al no tener la primera entrega, no tenían las correcciones, no sabían cómo hacer el documento y por eso fue que obtuvieron tan mala nota. Pero esas dos personas deben considerar la importancia de llevar una nota acumulada lo suficientemente alta como para poder aprobar el seminario. Porque ya son sobre 20 puntos, tendría 2,5, entonces Náguara es muy poquitica nota para que tienen que remontar. Entonces ese remonte tiene que ser considerando los aspectos que voy a comentar ahora. La siguiente, por favor, Rosmar. En este caso, esta tercera entrega está planteada para que además de la portada con el título, que tiene, además del título, tiene el nombre del autor, el lugar y la fecha que ya está corregido, los objetivos generales y específicos que ya están corregidos, y que la autora Coraida comentaba que algunos todavía tenían detalles por revisar o que no habían considerado las sugerencias anteriores. La introducción con los arreglos de las sugerencias que le hizo la autora en el documento anterior. El método sí lo discutimos, lo hemos discutido en algunos momentos de algunos trabajos, porque es muy importante que puedan incluir todos los aspectos que sean necesarios para em, los aspectos necesarios. Posteriormente vamos a responder esas preguntas que están haciendo por el chat. Los aspectos necesarios para poder llevar una secuencia lógica
de manera tal que les permita explicar o exponer todos los resultados en el desarrollo del trabajo. Recuerden que en las revisiones sistemáticas de literatura, los resultados se denominan desarrollo y considerando que todos los estudios que hicieron son revisiones sistemáticas de literatura, pues el título es ese, el título de la entrega que viene adicional es el desarrollo. Y allí deben considerar, tal como se lo planteó la doctora Coraida, lo indicado en el formato según el tipo de estudio de revisión sistemática de literatura. Evidentemente, como en la introducción tienen algunos párrafos que no deben ser copias textuales y que en caso de ser obligatorias, porque requieran poner alguna definición, alguna caracterización específica o algunos resultados de trabajo importantes que para ustedes pueden servir de base, tienen que estar reportados con sus referencias bibliográficas asentadas considerando la norma APA. Y en el desarrollo, ustedes van a presentar los trabajos que seleccionaron para el método o cuando hicieron el método. Entonces, como tienen que presentar esos trabajos tienen también que ser reportados en la referencia bibliográfica. Entonces, las referencias bibliográficas en el documento, desde la introducción o mejor dicho, en la introducción y en el desarrollo, deben estar asentadas con norma APA y todos esos documentos que están reportados o asentados en esos dos aspectos, en esos dos apartados del trabajo, deben ser presentados en el apartado de referencias bibliográficas, considerando la norma APA. ¿Cómo es la norma APA? Bueno, los autores vienen por orden alfabético, no tienen un orden correlativo a como fueron presentados, sino en orden alfabético. Cuando los presentan en el documento, presentan solamente el apellido o los apellidos de los autores y el año. Pero cuando se presenta en la referencia bibliográfica, son los apellidos con la inicial del nombre, el nombre, el año de la publicación, el título del documento, la revista donde está publicado el documento, el número de la revista, el volumen de la revista, el número de páginas inclusive la fecha en la que usted encontró, porque ahora tenemos una eh, metodología maravillosa, novedosa, no tan novedosa, porque ya tiene varios años, que es la posibilidad de tener acceso a trabajos vía web. Entonces, bueno, ustedes tienen que decir cuál es la localización de ese trabajo, pero además cuándo lo encontraron porque se supone que al cliquear el link que ustedes indican en las referencias bibliográficas, uno se puede ir directamente al trabajo y contrastar lo que ustedes expusieron con lo que plantean los autores. Entonces es muy importante que eso lo tengan presente. La siguiente, por favor. Ahora, aunque esto se ha comentado, es muy importante tenerlo presente ahora que van a hacer el desarrollo. Ustedes tienen que reconocer las etapas para el desarrollo de los trabajos de tipo revisión sistemática de literatura. Lo primero que quiero decirles es que eso no es una monografía. Monografía que usted agarre cosas de cualquier trabajo, de cualquier sitio, de cualquier periódico, de cualquier blog, y lo reporten en un documento. Una revisión sistemática de literatura es un trabajo de investigación de muy buen nivel, que les permite eh, tener una mayor orientación y corroborar un aspecto del cual ustedes hicieron una interrogante al final de las introducciones. Entonces, esos aspectos que ustedes van a indagar son los que le van a permitir responder la pregunta de la investigación y los que le van a permitir el demostrar que lo que plantearon en el título del trabajo es lo que ustedes buscaron. Entonces, una revisión sistemática de literatura puede ser un metaanálisis, pero ustedes no van a hacer metaanálisis, porque el metaanálisis es mucho más complejo, mucho más complejo. Los metaanálisis hay que calcular ratio, hay que calcular RR, que es riesgo relativo, hay que hacer unos contrastes de estadística muy avanzados y esa no es la idea. La idea es que ustedes hagan una revisión sistemática de literatura sencilla, donde hagan una búsqueda minuciosa, acertada
considerando criterios de inclusión y de exclusión que tienen que ser muy claros y deben estar muy bien definidos, este, de manera tal que una vez que tengan seleccionados esos artículos, ustedes puedan hacer una triangulación de la información. Es cierto que una revisión sistemática de literatura es un estudio descriptivo, eso es cierto, porque ustedes están describiendo lo que otros hicieron. Pero en metodología, un estudio descriptivo puro, un estudio descriptivo puro, no es solamente hacer una revisión sistemática de literatura o una revisión de literatura. Un estudio descriptivo es que ustedes hagan, por ejemplo, 100 ecografías de tiroides y que luego describan cuáles fueron las características de los nódulos que ustedes encontraron en esos 100 pacientes, cuáles eran los tamaños, cuáles eran las edades de esos pacientes. O sea, ustedes están haciendo el trabajo sobre los pacientes, están describiendo. Por eso eso sí es un trabajo descriptivo puro. El hecho de que ustedes hagan descripción en una revisión sistemática de literatura no quiere decir que sea un estudio descriptivo puro. Entonces, ustedes lo que van a realizar es un estudio tipo revisión sistemático de literatura. Evidentemente todos sabemos que es transversal, que es retrospectivo, porque son estudios que ya fueron publicados. Todos sabemos que eso es, que eso es, que van a describir y van a contrastar lo que van a hacer. Entonces no tienen que decir que van a realizar un trabajo descriptivo, literario, transversal, retrospectivo. No, con que digan que es una revisión sistemática de literatura es suficiente, porque eso es lo que están haciendo. Entonces, eso es lo que denominamos reconocer el tipo de estudio según el propósito que ustedes persiguen. Por supuesto, tienen que tener unos objetivos claros y esos objetivos van a tener que estar respondidos en los resultados. Entonces, si ustedes tienen claramente definidas las variables que van a investigar y el tipo de estudio que están haciendo, pues por supuesto, el desarrollo va a ser muy sencillo. La siguiente, por favor. Entonces, aspectos importantes a considerar para presentar el desarrollo, los objetivos del estudio, las variables y el tipo de estudio. ¿Cuál es el tipo de estudio? Revisión sistemática de literatura. No tienen por qué expandirse más. Realizar el presente trabajo, una revisión sistemática de literatura, cuya información fue indagada en Google Académico, en PubMed, en lo que quieran. Pero en unos trabajos de grupos anteriores a los que me invitaron para como jurado, pude observar que los participantes decían que habían buscado en la PubMed, en el Line, en Cochrane, en Google Académico, y habían encontrado 3 trabajos. Por favor, buscando en todas las bases de datos y encontrar 3 trabajos, eso no puede ser. Eso ha tenido que ser los que seleccionó así con pinza, pero estoy segura de que habían muchos más trabajos allí. Entonces, no se preocupen por las mil bases de datos que existen, porque posiblemente muchas de esas bases de datos repiten los trabajos de las otras bases de datos. Entonces van a tener más trabajos, cojan 2, 3, 4, que me imagino que ya las escogieron porque ya ustedes hicieron el método, ya tiene su diagrama de flujo listo, pero es muy importante que su selección le facilite la posibilidad de hacerlo en el menor tiempo posible y de la mejor manera posible. La siguiente, por favor. ¿Por qué se plantea en el método de que usted debe escribir la estrategia de búsqueda y los criterios de inclusión y exclusión en las bases de datos que utiliza para la búsqueda de la información? Porque usted tiene que estar muy claro que su muestra no son los pacientes, su muestra son los estudios que va a seleccionar. Y esos estudios tienen que estar, digamos, es como si tuviéramos una cancha de fútbol, ahorita que estamos emocionados con el fútbol porque Venezuela está ganando. En esa cancha de fútbol, dentro de esa cancha de fútbol están todas las características que deben tener los estudios. Entonces, que deben ser del 2000, publicados entre el 2014 y el 2024. Perfecto, ya hay un criterio. Que deben que deben haber incluido una muestra de mínimo 50 pacientes. Perfecto. Que el idioma sea, los idiomas que estén publicados en idiomas solamente español, bien, o inglés español, bien, o en cualquier idioma, bien, eso lo deciden ustedes. Que
que el estudio haya sido solamente ecodoppler en qué vasos sanguíneos de miembros inferiores. Fecha y la hora. Ok. Ujú. Entonces, eso le permite a usted decir, aquí está mi rayado de cancha. Estos son los que yo voy a escoger. Pero cuando usted se vaya a criterios de exclusión, usted no puede decir, voy a excluir los del 2010, el 2024, porque se supone que si es un criterio de inclusión, de inclusión, ya está total, inmediatamente lo excluye. O sea, lo que está fuera de ahí ya lo excluye. Entonces no tiene por qué mencionarlo. Este, y esto lo comento porque en algunos estudios la profesora Coraida y yo miramos algunos trabajos y los conversamos y vimos que se repetía ese problema. Entonces, lo que usted ya incluyó, lo contrario a lo que usted incluye, no tiene que excluirlo porque queda automáticamente excluido. Cuando usted dice que una persona mide 1,70 sin zapatos, usted ya sabe que usted va a escoger solamente personas que midan 1,70 sin zapatos. Usted ya sabe que usted no va a excluir las personas que midan más de 1,70 o menos de 1,70 sin zapatos, porque ya usted las incluyó, ya. ¿Ok? Ya usted tiene ese criterio claro. Entonces, en la revisión sistemática de literatura es muy importante tener presente que usted lo que va a excluir son estudios tipo revisiones sistemáticas, monografías, estudios literarios, trabajos que no estén completos, trabajos que no estén de acceso libre, o sea, cosas diferentes a las que usted planteó y contrarias a lo que usted planteó a los criterios de inclusión. Por supuesto, tiene que decir en qué base de datos va a ser la búsqueda o hizo la búsqueda, porque el método ya ustedes lo presentaron. Y esto lo comento es a manera de que ustedes hagan las correcciones respectivas en sus entregas 2 si tuvieron algunas sugerencias. No sé si tuvieron algunas o muchas, no lo sé. Creo que la doctora comentó que había un trabajo que tuvo casi 10 puntos. Y si varias personas sacaron por encima de 8, quiere decir que estaba claro en lo que tenían que hacer y que siguieron las sugerencias de los documentos anteriores, de las revisiones anteriores, y que consideraron las sugerencias que están en el formato y que se hicieron su autoevaluación con la rúbrica, porque la rúbrica es como la chuleta. Entonces ustedes hacen como un checklist. Bueno, en la introducción debe ser así, debe ir de lo general a lo particular. La referencia lo tengo, bien. Las referencias deben estar con norma APA, reviso, las tengo, todas están bien. Ajá. No deben haber copy-pegues sin referencia. No tengo copy-pegues, yo todo lo he parafraseado y las copias textuales obligatorias les he puesto la referencia como tal, entre comillas o si son muy largas, con párrafos a un espacio y con más margen con sangría de ambos lados. Lo tengo. Cerré con la pregunta de la investigación, lo tengo. Ah, chévere, lo tengo todo, tengo toda la nota en la introducción. Entonces, si usted va haciendo su checklist con la rúbrica, pues posiblemente su nota va a ser mucho mayor. Otra cosa que visualizamos cuando discutimos esas pocas métodos en algunos estudios, era que ustedes no consideraban las variables para hacer la triangulación, para hacer la descripción, para hacer el análisis y la triangulación o el contraste, y que cuando expusieron algunas de esas variables no se fueron para los objetivos, porque las variables están en los objetivos. Si en los objetivos yo decía, bueno, voy a revisar, ay, que no me acuerdo, por ejemplo, la caracterización de los estudios, cuántos, el número de la muestra, las características de la muestra, el tipo de estudio, los resultados, bueno, cuáles los presentaron, cuáles no. Cuando ustedes hacen ese contra el año de publicación, cuántos fueron publicados entre el 2010 y el 2015, cuántos entre el 2016 y el 2020 y cuántos entre el 2021 y el 2024, por ejemplo, o si la mayoría fue publicada en los años X o Y. A eso es lo que se refiere. Tienen que irse para los objetivos porque esas son las variables que le van a determinar que tiene que presentar en los resultados. Y además, en el método, ustedes incluyeron el diagrama de flujo.
Y ese diagrama de flujo decía cuántos estudios ya seleccionó. Esos fueron los que usted seleccionó. ¿Qué pasa? Después de esta clase yo digo, ya va, voy a volver a mirar por si acaso, porque lo que tenía eran solamente 3 trabajos o 4 trabajos. Y posiblemente yo consigo más y amplío la fecha. Ah, bueno, eso es válido. Eso es válido porque usted está haciendo una corrección previa. Y además el método en esta entrega también se los va a corregir la doctora Coraida. Entonces es importante que ustedes las sugerencias que ella le haya hecho y lo que usted considere que debe mejorar, lo mejore. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, al ser un estudio, hacer la revisión sistemática de la literatura, aquí está un diagrama, un ejemplo de un diagrama. Ahí está, entonces decían, yo busqué en la PubMed, en el LINE, en Cochrane, en Google Académico, en Scopus y encontré 10 trabajos. Ya va. Solamente en Google Académico puedes conseguir 50.000 trabajos antes de la depuración, antes que usted empiece a eliminar los que no necesita, antes que usted empiece a sacar los que no son de la fecha, antes que usted vea que no todos fueron con ecodoppler, antes que usted vea que no todos fueron en tiroides, antes de todas esas cosas, entonces ahí usted no va a encontrar 10. Si usted empieza con 10, teniendo 10 bases de datos, al final no va a tener ninguno a seleccionar, porque ya los 10 esos que tiene ahí arriba son los seleccionados. Entonces, eso lo tiene que tener presente porque, repito, en esta entrega también se les revisa nuevamente el diagrama y el diagrama tiene un valor. Entonces el diagrama debe estar en esta entrega muy bien realizado. La siguiente, por favor. Además de eso, como dijimos que era un estudio descriptivo, usted tiene que describir lo que encontró. O sea, él es una revisión sistemática de literatura, pero usted describe lo que encontró, pero lo describe contrastando. Usted describe que en tantos trabajos se parecen en esto y en tantos trabajos se diferencian porque en el de fulano de tal, en el año tal, dice que es tal cosa y en el otro trabajo, el otro autor dice que es otra cosa. Entonces, ahí usted está haciendo esa descripción, pero además está haciendo el contraste. Por supuesto, está mencionando las variables según los objetivos. Entonces usted ya va haciendo su checklist con los objetivos. Este objetivo lo cumplí, este también lo cumplí, este también lo cumplí. Y si usted cumple todos los objetivos específicos, seguro que ya llegó a la conclusión de su trabajo y a la respuesta que usted planteó en su introducción. En algunos casos, además de la tabla obligatoria que se presenta en los resultados, que la vamos a ver más adelante, dicen, bueno, yo voy a presentar tablas y gráficos. Eso es válido, pero no son necesarios. Mire qué chévere, aquí quedó esta palabra separada. No son necesarios, ¿ok? No son indispensables. Si usted lo quiere poner, los hace. Es más trabajo para usted, queda más bonito el trabajo, es cierto, pero aquí lo que le están exigiendo es una tabla. Y de esa tabla usted puede hacer cálculos estadísticos con frecuencia y porcentaje. Si usted tiene 10 estudios, usted dice que 5 se parecen, 3 tienen un aspecto adicional y 2 diferentes, usted esa frecuencia absoluta la puede llevar a porcentaje. Pero es una decisión suya. Y queda mucho mejor presentado. Usted puede decir que el 50%, que la mayoría de los trabajos, y entre paréntesis 50%, presentados por tales autores en tales años, consideraron que el ecodoppler era la mejor opción para hacer el análisis del flujo sanguíneo en miembros inferiores, por ejemplo. Por ejemplo, es lo que se me ocurre en este momento. Entonces, eso es bueno porque incluye un porcentaje. La siguiente, por favor. Aquí entramos directamente con lo que es desarrollo. En la revisión sistemática de literatura deben presentar al menos una tabla. Esa tabla es donde van a reflejar los autores, los años y todas las características de los estudios que ustedes necesitan para poder llegar a la respuesta de su investigación. ¿Cómo es la descripción en una revisión sistemática? Bueno, puede incorporar tabla, al menos una, la que les dije, la primera. Pero además puede incluir gráficos para la presentación de los resultados. No es necesario. Pero fíjense una cosa, no todos los gráficos son válidos para todas las variables. En estos días, una amiga me preguntaba sobre, ¿puedo presentar mis datos en un histograma? Y yo le decía, depende. Si los datos que tiene son cuantitativos continuos, sí es válido
presentar un histograma. Por ejemplo, edad, porque usted tiene 18 años hasta que cumple 19. Entonces, los histogramas son columnas, pero son columnas que van pegadas, no van separadas. Entonces, en los estudios que son cuantitativos, que se cuenta y son continuos, o sea, viene un número correlativo con el siguiente, las tablas están pegaditas porque hasta donde cumple 18, en esa línea de en adelante, es el que tiene 19 años y así sucesivamente. Entonces, no todos los gráficos son válidos para todas las variables. Eso va a depender si la variable es cuantitativa o si la variable es cualitativa. Y si la variable es cuantitativa continua, como el ejemplo de la edad, o cuantitativa discontinua, por ejemplo, ay Dios mío, no se me ocurre ninguna en este momento, pero de pronto me llega más adelante. Ok, pero no son indispensables. O sea, ustedes con que presenten su tabla donde están los trabajos, con eso ya es suficiente. Y esto lo digo, es para que no se enreden la vida, no se pongan a hacer tablas y hacer cuadros y hacer gráficos ahí que después no tienen el título adecuado, no están de forma correlativa, no están expresando en el cuadro o en el gráfico lo que realmente deben presentar porque no es la variable que ustedes debían considerar y eso no se relaciona con los objetivos específicos que usted presentó. Entonces, bueno, ¿por qué hacer más de lo que se exige si además ese más de lo que se exige no necesariamente va a quedar bien? Hagan lo que se necesita y es suficiente. Este, lo otro es que en cada uno de los aspectos que ustedes tienen que hacer un análisis y tienen que explicar cuáles son los datos más importantes según los resultados de cada tabla o cada gráfico, y cuáles son los resultados presentados que tienen relación con los objetivos específicos. Entonces, todas las tablas y todos los gráficos, en caso de que tengan muchas, tienen que ir con su título en negrillas y con una numeración arábiga en forma correlativa. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4. Ok, con datos en numeración arábica en forma correlativa. Pero además deben permitir identificar qué es lo que están presentando allí. Generalmente ustedes lo que hacen en esas tablas, en esos cuadros, es la descripción de los estudios. La descripción de los estudios según el número de pacientes incluidos, la descripción de los estudios según el tipo de ecografía que hicieron, la descripción de los estudios según el número de estudios ecográficos que realizaron para llegar al diagnóstico. O sea, va a depender de sus objetivos. ¿Ok? Y entonces ese título tiene que permitir identificar qué es lo que usted está presentando. No pueden decir tabla 1 solamente sin ponerle un apellido. El nombre es el tabla y el número, pero el apellido realmente que es lo que lo identifica y lo diferencia de los demás. Yo me imagino que Zulay Antonietas hay muchas en el mundo, pero Zulay Antonieta Tagliaferro Bencomo seguramente somos menos. La siguiente, por favor. Ok, ya empezamos con lo nuevo para ustedes, que es el desarrollo, que es lo que van a agregar. Evidentemente, lo demás me atreví, tuve el atrevimiento de incluirlo por los comentarios que hizo la profesora Coreida conmigo y en la intención de que ustedes, los que tuvieron algunos errores en esos apartados del documento, no solamente sepan que tuvieron esos errores cuando se les envió y cuando se les enviaron la sugerencia y cuando vieron su calificación, sino que puedan ahora mejorar esas cosas, ¿no? Entonces, aquí empezamos con lo nuevo. En el desarrollo, ustedes van a incluir aquí la triangulación de los datos. Pero lo primero que deben hacer, bueno, por supuesto, lo primero que van a hacer es decir, se seleccionaron 8, 10, 12 trabajos, los cuales se presentan de acuerdo a sus características de autor, año de publicación, características de la muestra, de pacientes incluidos en el trabajo, el método utilizado, los parámetros evaluados y los resultados encontrados. Tabla 1. Eso es lo primero que van a decir y ahí ponen la tabla 1. Si la tabla es muy grande, la pueden poner al final, no hay problema. Ustedes pueden seguir allí escribiendo todo de forma correlativa.
Luego dicen, bueno, de los trabajos que se seleccionaron, dos fueron realizados en África. Si son 10 trabajos, el 20% de los estudios fueron realizados en África por tal autor, año. Y así sucesivamente con todos y cada uno de los aspectos que ustedes incluyeron en esa tabla. En los resultados de revisiones sistemáticas, la triangulación de la información se hace cuantificando en qué se parecen y en qué se diferencian. ¿Ok? Además, en esta tabla que es obligatoria, esto es lo que les va a soportar todo el análisis, además de la triangulación, para que ustedes puedan evidenciar si realmente lo que ustedes querían encontrar es lo que es la realidad. La siguiente, por favor. Aquí vemos la tabla solita, mucho más amplia, mucho más expresiva, de manera tal que ustedes consideren que estos son los mínimos aspectos que pueden presentar. Ustedes esto lo pueden ampliar. Aquí está protocolo, características y número de pacientes, pero ustedes pueden poner país. El país es muy importante porque ustedes cuando van a hacer la triangulación, después pueden decir, bueno, el 50% de los estudios fueron realizados en Europa. El 20%, y poner los autores y el año, por supuesto. El 20% de los, apenas el 10% de los trabajos fueron realizados en América Latina. El 40% restante en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eso es importante, ¿ven? ¿Por qué? Porque eso le permite a uno identificar que en Venezuela de pronto no se han hecho trabajos de ese tipo, o que en América Latina en general no se han hecho trabajos de ese tipo. Entonces, eso le permite a uno como que, ok, ya yo estoy empezando con esto, yo pudiera hacer un trabajo más adelante, cuando esté haciendo una maestría, cuando esté haciendo una especialización médica, cuando esté haciendo un doctorado, el proponer una técnica específica de ecografía, o cuando vayan a hacer su posgrado en radiología, pues pudieran plantearse hacer un estudio descriptivo más profundo relacionado con eso, donde ya Venezuela pueda tener un número importante de estudios que contengan la variable que usted está indagando. Y por supuesto, después de esa tabla, o después que ustedes digan que seleccionaron esa tabla, porque esa tabla puede estar al final, repito, em, ustedes harán la redacción de los resultados contrastando todos los aspectos que incluyeron en la tabla y que están relacionados con los objetivos específicos del estudio. La siguiente, por favor. Aquí hay un ejemplo de una tabla de un documento publicado en el 2024, publicado no, perdón, realizado en el 2024 por una compañera de ustedes que hizo este diplomado, que se llamaba Sensibilidad y Especificidad entre Ecografía y Punción Aspiración con aguja fina para la caracterización y diagnóstico de los nódulos tiroideos malignos. Revisión sistemática de literatura 2017-2023, trabajo mimeografiado, diplomado de ecografía integral en el diagnóstico médico, UCLA, santo Dios, se me fue la CEYUM. Ok, ¿por qué tomé este estudio? Porque un estudio de una compañera de ustedes, recién egresada de la UCLA, por cierto, que fue un trabajo muy interesante. En la última exposición que estuvimos, hubo un trabajo también muy interesante de una doctora Marianne, pero no lo tenía a mano para poner la tabla que ella tenía. Sumamente interesante, un trabajo no solamente interesante, sino que se visualizaba que la doctora había indagado en el trabajo, había buscado estudios que le soportaban los resultados que ella quería buscar, que fue un estudio además muy bien expuesto, que se notaba que era la doctora que lo había hecho y que no lo había mandado a hacer, y que tenía todas las características y hizo el seguimiento, pero paso a paso de las recomendaciones en los formatos, en las instrucciones y en la rúbrica. Entonces, claro, cuando uno ve trabajos como este, uno dice, no, independientemente de que este trabajo no esté publicado, hay que enseñárselo a los muchachos que vienen en los futuros, en los futuros diplomados, porque muestran la calidad de un trabajo de un diplomado, que por tener aval académico universitario debe ser mucho más
mucho más amplio, muy bien buscado, muy bien presentado, porque bueno, porque van a obtener una certificación universitaria. Y aunque no es un título de grado, y eso lo tienen que tener presente, que los diplomados no generan grado, los diplomados le generan un conocimiento o una competencia. Si usted los aprovecha, si usted aprovecha todos eh, cada uno de los aspectos que se dictan en el diplomado, cada uno de los módulos o de los cursos que se dictan en el diplomado, y además aprovecha el trabajo de investigación, pues usted tendrá con una competencia. Si usted solamente aprovechó uno o dos módulos y el trabajo de investigación lo hizo por no dejar, pues bueno, aprendió algo, pero no todo lo que pudo aprender en el diplomado. Sin embargo, eso no genera un grado, genera es un conocimiento o una competencia. Entonces, en este trabajo, la doctora Paceri seleccionó 5 trabajos y posiblemente el pequeño número fue debido a que ella tuvo un lapso de tiempo corto para la selección, solo el 2017 al 2023, una razón. Y la otra razón es que ya el diagnóstico de nódulos tiroideos malignos por ecografía ya ha sido muy analizado durante mucho tiempo. Entonces ya ahora como que no hay tanto interés de describir cómo son los nódulos tiroideos malignos, cómo son las características de esos nódulos tiroideos malignos desde el punto de vista ecográfico, porque ya hay mucha literatura previa al 2017. Entonces, bueno, ella presentó estos 5 trabajos, expuso las características de los pacientes, el método y los resultados, y luego hizo un análisis, una triangulación de todos estos aspectos en su estudio. La siguiente, por favor. Aquí es otro estudio que fue presentado por un grupo de autores que ellos querían era revisar la evidencia científica publicada en el lapso 2000 a 2024 sobre la utilidad de la ecografía como herramienta diagnóstica en el manejo y detección temprana del embarazo ectópico. Y lo que ellos querían era caracterizar los estudios seleccionados para la revisión sistemática según el año de publicación, país, características, número de pacientes incluidos, el tipo de estudio y los resultados. Y la primera tabla que presentan es el año de publicación y los autores y el lugar, el estudio. Entonces, bueno, ellos hicieron eso y luego hicieron la triangulación. Dice, la mayoría de los estudios seleccionados, el 83.33%, fueron realizados en América Latina, 2 en Argentina, que aquí escriben, aquí yo puse autor 3 y el año, autor 6 y el año, pero realmente era el nombre de los autores. Uno en Chile, autor año, uno en Brasil debe ser. Ahí se nota lo disléxica que estoy a raíz de mi tratamiento. Uno en Cuba y solo uno de los estudios incluidos en la presente edición fue realizado en España. O sea, fíjense cómo la mayoría de los estudios fueron realizados en América Latina de lo que este autor seleccionó y uno solo fue en Europa. Este, mm, y es un ejemplo de triangulación. ¿Ve? Aquí incluyeron la estadística y aplicaron el porcentaje, donde en el único sitio que incluyeron el porcentaje fue para demostrar que la mayoría de los estudios publicados en las bases de datos que seleccionó, de los 6 estudios que seleccionó, fueron en América Latina. La siguiente, por favor. Ok. Eh, según la pregunta que usted hace al final de la introducción, usted tiene que ir respondiendo a la pregunta realizada, ¿no? Y pueden existir muchos factores que impiden que su respuesta pueda ser de manera exacta. Y eso tienen que tenerlo presente porque evidentemente la medicina es una ciencia inexacta. Todas las personas somos diferentes, inclusive hasta los trillizos del estado Táchira que se graduaron como médicos y con honores en una extensión de la Universidad de los Andes en el estado Táchira, porque los tres tuvieron notas diferentes, evidentemente, a pesar de que eran idénticos y de que los tres sacaron muy buenas notas.
Entonces, bueno, la medicina, una ciencia exacta, no todos tenían el mismo nivel eh, de inteligencia para poder obtener las máximas notas y ponerla, y al no tener el mismo nivel ni la misma concentración, pues ahí hubo una pequeña diferencia en las puntuaciones. Esa es la comparación más novedosa que se me puede ocurrir para hablar de una ciencia inexacta. Y por supuesto, la sensibilidad y la especificidad de la PAF, pues para el diagnóstico de un nódulo tiroideo a veces es mayor, por supuesto, que en la ecografía, que en el resto o que en la ecografía. Eso va a depender mucho del tipo de estudio, del, de la persona que hace el estudio, de la experticia que tiene la persona en la que hace el estudio y de las características de esos nódulos en los pacientes. Entonces, aquí hablan, en cuanto a especificidad de la ecografía para el diagnóstico del nódulo tiroideo, es significativamente alta y relevante, siendo mayor al 90% para nódulos benignos y del 100% para malignos. Entonces, fíjense, que hay un 10% que uno se equivoca diciendo que es benigno. Eso es lo que quiere decir ahí, ¿no? Hay un 10% que me queda por fuera. Y ese 10% puede ser maligno. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen los estudios ecográficos y no tenemos la suficiente experticia. Por eso repito, ustedes no se gradúan de ecografistas, porque aquí no hay grado, primero que nada. Y segundo, ustedes lo que adquieren es una herramienta de ecografía. Entonces, aquí dice, esto fue lo reportado por un grupo de autores en el 19, lo que contrasta con lo reportado por otro autor en el 2020, quien indica que la ecografía es una buena prueba de atención inicial, pero tiene poca especificidad. Fíjense que el primero dice que tiene mucha especificidad y el segundo dice que tiene poca especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener la suficiente experticia para poder decir que un nódulo tiroideo es benigno o es maligno. Cuando estábamos hablando, para ir a un ejemplo muy sencillo, cuando estábamos hablando de las tomas de vías para indicar un tratamiento, una amiga me decía, a mí me gustaría que tu vía te la tomara la licenciada tal, en tal sitio, que ella hace más de 60 tomas de muestras sanguíneas al día. Bueno, porque yo tengo unas venas muy difíciles y solamente un brazo disponible para ello. Entonces, fíjense cómo uno busca la persona más experta en el área de manera tal que tenga menos dificultades en el diagnóstico o en el resultado en este caso. También es algo que acabo de reincorporarlo en este momento para que ustedes puedan comparar lo que es especificidad. ¿Ok? Entonces, más adelante dice, en este orden de ideas, otro autor dice que, o hace referencia a la importancia del reporte ecográfico de ecogenicidad, indicando en ese aspecto es característico para poder predecir la malignidad en el 91,5% de los pacientes estudiados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 8,5% que nos queda por fuera. ¿Ok? Y eso es lo que no queremos, que los que tienen un nódulo maligno nosotros lo diagnostiquemos como nódulo benigno. Entonces, lo expresado demuestra la importancia de la ecografía como método de estudio inicial para el diagnóstico, método de estudio inicial para el diagnóstico de esta patología, principalmente para evitar realizar procedimientos invasivos como la PAF de manera innecesaria. Sin embargo, al analizarlo, integralmente y comparar ambos estudios, Guarabne en el 2017 afirman que la especificidad y la sensibilidad de la PAF es mayor que la ecografía para esa patología. Entonces, esa es una conclusión que hacen, aquí está parafraseada del estudio de Passeri, pero, y mal parafraseada, por cierto, pero es importante que tengan presente cuando ustedes quieren medir la utilidad de un estudio, que ustedes identifiquen sensibilidad y especificidad, porque eso se refiere al número de positivos que realmente son positivos y en el otro caso al número de negativos que realmente son negativos. Entonces, la especificidad y la sensibilidad son muy importantes en todos los estudios.
La siguiente, por favor. Ok, creo que aquí concluyo. No sé si hay preguntas, dudas o sugerencias de los planteamientos que hemos hecho. Alguien preguntaba cuánto es la nota mínima para aprobar. Según entiendo, este seminario vale 50 puntos. En todos los diplomados, la nota mínima para aprobar es 15. 15 sobre 50 es ¿cuánto? 37,5, doctora Coraida, no recuerdo, no sé, hay que sacar la cuenta. Hay que- Entonces, es Hay que importante que ustedes lo observar. tengan presente. Sí, Sobre pero todo, disculpe, doctora, lo ideal ajá, es que alcancen el mayor número, es decir, la mayor calificación posible, toda vez que esté en claro, sus manos lograrlo, porque ustedes van a aplicar sus rúbricas y todo esto. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir que cuando vayan a la defensa vayan más tranquilos, vayan más holgados, porque muchas veces hay médicos que a pesar que son médicos, se ponen nerviosos y todo, aun cuando las defensas son algo muy sencillo, porque es entre nosotros mismos y más si ustedes han hecho su trabajo, ustedes lo conocen, pero la idea es que alcancen la más alta calificación. Es claro. decir, Ahora para fíjense una aprobar cosa. Ujú, sobre acción es perdón, 75, sí, tendrá que sacar como 35, doctora. 35 como mínimo sobre 50 más o menos por ahí va. Ok, entonces O fíjense una cosa, 37. ajá, 37,5 creo, Ajá, que ajá. son 15 puntos. Ah, entonces fíjense una cosa, ¿cuánto sacaron en la primera? ¿Cuánto sacaron en la segunda? ¿Y cuánto queda de lo siguiente? Si ya ustedes están, independientemente de que sepan o no sepan, o crean que no pueden llegar a la nota mínima probatoria, pueden seguir porque eso les va a servir de aprendizaje. Y todo lo que uno aprende en la vida es bueno, aunque no lo apruebe. Pero todo lo que uno aprenda, aunque sea poca, y aunque no le permita aprobar el diplomado, eso es bueno. Lo otro es, todos tienen un grado de tercer nivel, todos son médicos, como mínimo. En algunos casos habrán especialistas, pero como mínimo tienen tercer nivel y algunos pocos tendrán cuarto nivel porque ya son especialistas. Entonces, si ustedes son médicos, todos, y en su pregrado les enseñaron la importancia de la investigación, la importancia de no hacer las copias textuales, la importancia ahora, con la inteligencia artificial tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja es que eso permite el indagar algunas cosas de forma rápida. Sin embargo, hay equivocaciones en la inteligencia artificial. Ya se han demostrado equivocaciones de inteligencia artificial, incluso agresiones de la inteligencia artificial contra los usuarios. En estos días me comentaba mi yerno que le había hecho una pregunta a la inteligencia artificial y le había dicho que eso no existía y él después le envió unos estudios donde sí se había demostrado el aspecto que había preguntado. Entonces, bueno, a veces también se equivoca. Pero ¿cuál es el problema? Que se utiliza la inteligencia artificial para escribir tal cual lo que dice la inteligencia artificial y no se utiliza la inteligencia propia. Si todos llegaron a ser médicos, estoy seguro que tienen un nivel de inteligencia muy bueno porque la carrera de medicina no es sencilla. Entonces, utilicen ese nivel de inteligencia para ustedes parafrasear, para ustedes poder interpretar lo que dicen los autores y poder tomar los aspectos que son necesarios de esos estudios para la introducción de su trabajo, para el contraste en el desarrollo, para desarrollar la conclusión. Porque lo ideal no es que usted escriba la conclusión de otros autores, sino la conclusión que usted llegó cuando hizo la investigación. Y eso va a ser en la próxima entrega, si no me equivoco. Sí. Ajá. La otra pregunta es de que la fecha para la tercera entrega sería el 13 de abril. Eso fue lo que planteó la doctora Coraida, y lo que se planteó en la academia. Ustedes decidirán si creen que pueden hacer el desarrollo del trabajo y los arreglos para los que tengan muchos arreglos previos al desarrollo. Pero ustedes dirán, bueno, sí, creemos que lo podemos entregar el 13, creemos que lo podemos entregar el 15, o creemos que no, que necesitamos hasta el 18, pero eso lo tienen que decidir pronto, porque, según entiendo, el aula se cierra en determinado momento, ya más nadie puede entregar sus trabajos y
además de que se cierra en determinado momento, no se empieza a corregir hasta que no se cierra la entrega. Entonces, si la entrega no es el 13, sino el 15 o el 17, no se empieza a corregir hasta después de ese día. Entonces, mientras más tarde se empieza a corregir, más tarde se devuelve la información y se alarga más el proceso. Claro, si ustedes consideran que necesitan más tiempo, de una vez se lo plantean a la doctora Coraida. Yo estoy segura que ella está abierta a, y yo no sé si la estoy comprometiendo, segura que está abierta, al igual que en la academia, la profesora Nancy y el doctor Roa están dispuestos a que ustedes entreguen. Pero además recuerden que son un número muy importante de trabajos por revisar, y si el trabajo se revisa trabajo por trabajo y con lupa. La doctora Coraida es muy cuidadosa y cuando ella siente que como que esto como que no me parece, me llama y nos reunimos o hacemos un Zoom, revisamos los trabajos de forma conjunta o revisamos el método de forma conjunta. Ella me dice, doctora, usted como médico, ¿qué cree sobre esto? Incluso llama al doctor Roa o incluso a veces se le pregunta, se le dice a algunos de los doctores, doctora, revise esto de los especialistas que les dictan los diferentes módulos, revise esto porque esto no parece que está bien. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo presente. Por aquí dicen que opinan que la entrega sería para el 18 de abril, por favor, y otro dice, bueno, si considerando honestamente que necesito más tiempo, podría ser para el 20. Santo Dios. Bueno, es cuestión de que se pongan de 18 acuerdo Semana todos. Ustedes Santa, doctora. 18 sí, Semana Santa. sí, señor, ustedes tienen su chat en la academia, y se pondrán de acuerdo con la doctora Coraida y eso ya es decisión de ella. Yo, de verdad, ahí lo que hice fue poner el cronograma que decidieron en la academia y que decidieron con la doctora Coraida. Yo lo que hice fue ser portavoz de lo que ellos me indicaron. Así que muchísimas gracias por la invitación. Disfruté muchísimo esta actividad. Tenía casi 3 semanas aislada de lo que me gusta hacer, es la docencia en el área médica, y de verdad agradezco muchísimo el que sigan considerando invitarme a esta actividad. Les dejo el testigo. Gracias, doctora. De verdad que gracias porque eh, somos una vitamina para usted esta tarde. Sí, señor. O Eh, sea, ya no son nuestro 26 particip- pastillas, son 27. Pero esta es más dinámica porque Sí, señor. aquí hay calor humano. Sí, Sí, así es. queremos que los participantes hagan las interrogantes que consideren pertinentes con respecto a esta entrega. Yo le había comentado a la doctora que lo ideal que fuese el 13 de abril, si casi antes, o el 14, antes de inicio de Semana Santa, de modo que nosotros dentro de lo que el tiempo nos permitiera pudiéramos corregir y hacer las entregas a posteriores. Claro, este es un trabajo en conjunto y aquí tenemos que tomar decisiones consensuadas. Eh, no sé qué criterio tiene la academia, profesora Nancy, con respecto a esta. Como les decía al inicio, el tema es que si postergamos las entregas, la finalización del seminario se alarga también. A eso es a lo que me refiero. Porque es un poco no de sacrificio, sino un poco de dedicación, porque prácticamente ustedes van a abordar ahorita en la parte de los resultados. Sin embargo, los oímos, pues estamos dispuestos a eso. María, la profe Nancy no está por allí. No, buenas tardes. Se acaba de retirar porque hoy es lo de la última noche de la Así de la mamá. mamá, cierto. Entonces se acaba de Cierto. retirar. Pero sí es importante no alargar tanto esa tercera entrega, porque entonces la tercera entrega es la más larga, entonces está la cuarta y después la defensa y se va alargando más. Entonces ya estamos algo retrasados con investigación uno. Eso por un lado. Y por otro, los trabajos que fueron entregados fuera del tiempo, que llegaron al correo de la institución, fueron reenviados para su corrección y ya la nota está en la plataforma. Lo que tienen que revisar en la plataforma, en el aula virtual, que ahí están las notas y el trabajo con las correcciones.
Yo creo que uno de los problemas, Licen y profesora Coraida, es que no están entrando al aula y no están revisando lo que está en el aula. Y si no entran al aula y no vuelven a oír la clase con todos y sus bemoles adicionales que le hemos puesto hoy, y no revisan y no contrastan y no comparan y no le preguntan a sus docentes, este, y además no miran la calificación que tienen. Entonces, eso no los estimula, porque las clases, es una clase mm, sincrónica donde no todos los participantes están, hay muy pocos participantes, muy pocos. Creo que hay uno, dos, no sé cuántos hay, pero no sé quiénes son participantes y quiénes son 8, docentes, doctora. pero no hay más de 10, 8 de 22. ¿ah? 8 de 8 de 20, 22. imagínese usted. Entonces, con 8, impresiona que estos están muy interesados. Es posible que en algún momento se retrasen y eso es lógico que se retrasen. A veces porque no quieren, a veces porque no pueden o a veces porque hubo una situación particular que hizo que se retrasaran. Pero si le explican, yo estoy seguro que en Seyún se la van a aceptar, porque la idea no es que, la idea es que salga el mayor número posible de participantes aprobando el módulo. Esa es la idea. Pero no es solo eso. La idea también es que ustedes lo hagan bien y sigan los lineamientos. Y los lineamientos los tienen en el aula virtual. Y si no entran al aula virtual, no tienen lineamientos que seguir. Esa es la realidad. Aquí hay alguien que dice que no ha logrado abrir el archivo de correcciones. Pues se lo enviarán a la academia. ¿Lo considera, licenciada Rosemary, para que se lo envíe Sí, por sí, correo? sí, se lo puedo enviar, Ajá. lo puedo descargar y se lo puedo enviar por correo en caso tal que no lo ha podido descargar. Ajá, pero fíjate cuándo se lo enviaron. Me imagino que hace mucho tiempo y no lo ha podido descargar. ¿Y usted por qué no avisó antes? Perdóneme, doctora Lady Mar. Perdóneme por ser tan directa. Pero si usted desde hace tiempo ve qué pasó que usted no avisó en la academia, mire, ¿dónde está mi nota? ¿Dónde está mi trabajo? Yo ya lo mandé, me lo corrigieron, no me lo corrigieron. Pregunte. Ustedes tienen un chat, ¿cierto, Rosemary? Sí, ellos tienen un grupo de WhatsApp. A ver, entonces, y además tienen los correos electrónicos de la academia. Entonces, si no pueden, si ustedes lo que ustedes no encuentren, pregúntenlo en la academia, que yo estoy segura. Mire, esta gente es demasiado diligente. De verdad, yo me quito el sombrero con Rosemary y con la profesora Nancy porque son demasiado diligentes. El doctor Carlos Roa, además, es un ser de puro amor, de puro cariño, y de verdad él siempre está pendiente de ustedes y yo creo que eso es una ventaja que, perdónenme, que no la están sabiendo aprovechar. La doctora Coraida siempre está dispuesta a contestar las preguntas del foro. Yo le dije, doctora Coraida, le han preguntado muchas cosas en el foro. No, nada. O sea, nadie se ha interesado, nadie ha tenido dudas. Entonces, ¿qué ha pasado? No están entrando al aula. Y el aula virtual es el aula de clase. Y si no entramos al aula de clase, no vamos a aprender lo que necesitamos aprender. Soy dura, lo reconozco. Eso es un momento de reflexión, que son responsabilidades que han asumido y deben darle un tiempo. Yo considero que si toman 2 tardes o 3 tardes de por lo menos dedicarle 2 horas de verdad a esto, lo logran. Siguiendo los lineamientos, las rúbricas, todo, lo logran. Y yo quiero contarles algo. Cuando la doctora Tagliaferro conversaba acerca del uso de la inteligencia artificial, yo particularmente no me niego a que la utilice. Lo que sí digo que tienen que colocar la inteligencia, tienen que humanizar el lenguaje, ponerle lenguaje en lo que llamamos lenguaje natural, porque, como bien lo dice la doctora, la inteligencia artificial se equivoca. Y si nosotros hacemos un copy-paste, no, ustedes son los expertos. Si es una gran ayuda y de verdad yo estoy de acuerdo porque te permite ganar tiempo, pero ganar tiempo en cuanto a ampliarte ideas, a ser tu asistente, no hacer todo por ti. Como asistentes a revisen y ustedes luego reelaboran el documento y le colocan su lenguaje natural, lo humanizan y le colocan el sello de cada uno de ustedes. No nos negamos a la Y lo inteligencia otro es, artificial, pero perdón, doctor, y lo trabajamos. otro es
que la inteligencia artificial no siempre aparece en los autores de donde se tomó la idea. Y los participantes tienen que reportar los autores de donde sale la idea. ¿Y qué van a poner? No, pero por eso digo, es un apoyo. Y por supuesto, acompañado de la investigación previa que haya hecho cada uno de ustedes como investigadores. Y eso es muy fácil también ver si el documento tiene un lenguaje artificial o no tiene el apoyo de lenguaje humanizado, porque hay aplicaciones que te permiten ver los plagios. La doctora Infante dice que ella preguntó en el foro si eso tendría un máximo de páginas de la investigación, si lo hay o no. Yo voy a responder lo que yo creo. La autora corregirá. Una introducción buena debe tener como mínimo 3 páginas y como máximo 5. Es lo que me da la experiencia. Este, y el número de páginas, el número máximo de páginas no depende de la introducción ni del método, porque eso es siempre lo mismo. Va a depender del número de trabajos que usted seleccione y de las variables que usted tenía en sus objetivos para poder hacer el contraste de lo reportado por los autores seleccionados. Entonces, si usted tiene muchos autores seleccionados y tiene muchos trabajos, tiene mucha triangulación y eso se va a prolongar, pero no hay un número determinado de páginas en una revisión sistemática de literatura. Es lo que yo creo. La autora Coraida me corregirá al respecto. Sí, porque doctora, aun cuando tengan muchos artículos, al triangularlos lo hace con tablas. En todo caso, es en la parte cuando vaya a hacer los resultados, las conclusiones. Pero Ujú. cuando vaya a asumir su postura, pues, porque si lo presenta en tabla, el autor tal dijo esto dijo esto, yo concluyo esto. Ujú, ujú, sí, sí. Entonces es muy importante el seguir el formato. Ahí está muy El claro. Si formato, usted hace una exactamente. sola tabla, si usted hace una sola tabla, además, no, la doctora Infante dice, yo ya llevo 12, está bien, doctora, es que puede tener hasta 20, 21 páginas. Eso va a depender de la triangulación que usted haga en el desarrollo, porque tiene la portada, los objetivos, en este caso, para esta entrega, los Los objetivos. objetivos no. En esta entrega sí, todavía. Ah, bueno, sí, para la entrega final. Ajá. Los objetivos, la introducción, el método. Entonces, ya llevamos una página para la portada, una página para los objetivos, 3 páginas o 4 páginas para la introducción, 3 páginas o 4 páginas para el método, ya lleva 10. Entonces pueden ser 8 páginas, 6 páginas de desarrollo, tranquilamente, dependiendo del número de trabajo que seleccione. Una página de conclusión o conclusiones, máximo 2, y pueden ser 3, 4, 5, 6, 8 páginas de referencia si usted indagó Excelente. mucho y usted presentó muchos trabajos. Entonces, ¿a cuánto va a llegar? ¿A 28 páginas, a 30 páginas? Está bien, está bien. Ah, Pero si no. llega a 20, también está bien, porque eso es lo que le llenó el trabajo. No, doctora, la doctora Lilian dice que no son páginas, ya se confundió, son Ah. trabajos, estudios, Ya, ya. No, chévere, imagínense, tiene 10 12 estudios, trabajos. Ya, perfecto, buenísimo, perfecto. buenísimo. 12. Lo ideal, lo mínimo, mínimo que se debería aceptar es 8. Yo sé que la doctora Coraida acepta menos, pero No, yo pero que, considero que lo mínimo deberían ser 8. sí, 12 porque es un muy buen número. sí, la 15 o experiencia. 20 ya es mucho Claro, es mucho trabajo para el investigador. para el Yo, investigador, sí. yo ya me he dado cuenta que hay participantes que dicen, no, yo no encontré 3, 5 trabajos, pero es que las conclusiones no van a ser muy válidas, muy pertinentes. Entonces es Sí. preferible que tengan, como bien lo dice la doctora, eso también lo hemos discutido, hasta 8 trabajos es lo ideal, Como mínimo, para que como puedan mínimo. tener elementos para poder triangular. Hubo Ujú. una vez que la doctora Coraida me escribió y me dijo, hace, no sé en qué diplomado, en qué corte sería,
que había un estudio que decía que había escogido 60 trabajos, 50 y no sé cuántos trabajos para triangular. Yo le dije, no irá a terminar nunca. Irán a pasar como 4 cortes para hacer la Se triangulación pone de loco. 50 Sí, trabajos. escúchame. ¿Entiendes? Entonces, claro, por eso uno les dice mínimo 8 porque es un número ahí más o menos aceptable para que la conclusión les pueda responder la pregunta. Y 12 es un muy buen número. Y Exacto. 16 es, yo diría que es el número máximo para que ustedes no tengan que trabajar tantísimo. O sea, porque además se les está disminuyendo. ¿Por qué? Porque es un diplomado, no es una tesis de grado. Y al no ser una tesis de grado no lleva planteamiento del problema, no lleva hipótesis, no lleva hipótesis nula, no, ¿entienden? Entonces, porque se les está intentando, la academia está intentando que ustedes hagan un trabajo sencillo, pero que aprendan y que reporten todo lo necesario de un aspecto en particular que ustedes quieran indagar. ¿Sí? Licenciada Rosemary, si hay más preguntas, Bueno, en cuanto a la fecha, mañana cuando esté la profesora Nancy, pero yo mantengo la que ustedes plantearon, que fue el 13 de abril, en caso de que alguien tenga un inconveniente, comunicarse con la academia para no atrasarnos tanto, pero de todas maneras llevo las peticiones del grupo mañana con la profesora Nancy, con el doctor Carlos Ro, y se les informará por el grupo de WhatsApp. Si no tienen alguna otra pregunta, duda, inquietud. yo quiero, por favor, ya que no lo había mencionado, de verdad hacerle llegar mis condolencias a la profesora Nancy, a la familia Montes de Oca, a la familia Roa por la pérdida de la mamá de la profesora Nancy y la profesora María Montes de Oca. En nombre de la universidad, de verdad, yo lamenté muchísimo no poder acompañarlos por estar delicada de salud, pero de verdad, de corazón, quiero hacer llegar mis condolencias a la academia porque yo sé que tanto la familia Montes de Oca como la familia Roa son un nexo indisoluble allí que sintió mucho la pérdida de la señora. Agradecida, doctora, también por su participación el día de hoy, porque sabemos sus condiciones de salud y a pesar de eso estuvo con nosotros hasta en la mañana cuando le pregunté que si iba a participar, nunca se negó, entonces agradecida con usted y agradecida con la profesora Coraida de estar aquí en este espacio de enseñanza y aprendizaje. Intención es Doctora que Coraida. lleguen, la intención es que logren su objetivo y que sean exitosos en la entrega del trabajo final. Bueno, esperemos entonces la decisión que tome la academia. Estoy muy de acuerdo con la academia de que nosotros no podemos seguir retrasando los procesos de entrega. ¿Por qué? Porque eso me imagino, y así debe ser, distorsiona la planificación que tenga la academia con respecto al seguimiento de los diplomados. Bueno, feliz Dice tarde. una cosa, perdón, antes de concluir. Yo entiendo que el módulo, perdón, que la clase de este módulo para el desarrollo no se había dictado, pero tengo entendido que hace mucho tiempo ya, como la canción, les habían llegado las sugerencias de las primeras partes del trabajo, las correcciones. Si aprovecharon el tiempo y ya corrigieron eso, aquí lo que tiene que hacer es el desarrollo. Entonces no necesitan tanto tiempo, creo yo, pues. De todos modos, perdónenme por ser tan directa con las cosas como la digo, ese es mi estilo, pero de verdad ustedes tienen que aprovechar su tiempo y el tiempo que ha pasado desde el momento en que se les mandaron las correcciones hasta este momento ha podido ser utilizado para hacer las revisiones respectivas y para poder hacer no solamente la revisión y ver cuánto sacaron, ay, saqué poquito, o ay, salí muy bien, sino bueno, voy a arreglar las cosas que me dicen que tengo que arreglar. Hubo tiempo para eso. ¿Sí? Estoy siendo muy durador. No, 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 es que es muy válido, porque esto es un proceso de formación y Sí, todo y es proceso una de dupla, es una formación dupla. O tiene aquí planificación. somos tres. Aquí somos tres. La doctora Coraida que corrige, la academia, que es la que da la pauta, y Y los usted que participantes, asesora. que son los Y usted que interesados. asesora también, doctora, Somos porque cuatro, recuerde que yo entonces. no soy médico. Yo algunas cosas que discuto con usted, no todas, porque usted es experta en metodología, usted tiene un Pero doctorado en metodología y es usted es la profesora, ya doctora, eso es usted es mucho la cuento. médico. Bueno, estamos en contacto y esperemos decisiones. Bueno, feliz tarde, que esté Perfecto. muy bien. Ánimo,
hagan el mayor esfuerzo por culminar prontamente esta parte del trabajo para que hagamos el cierre también muy prontamente. Feliz tarde, que esté muy bien. Chao, Rosmary. Gracias una vez Chao, más, doctora gracias, feliz Tagliaferro. tarde. Y cuídese, Chao, doctora. feliz tarde. Sí, señor. En eso estamos.